Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de 2000 años después, los 12 discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos 12. Eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. Bienvenidos nuevamente al podcast La Biblia en Breve. En este episodio vamos a hablar de un discípulo muy interesante que es Mateo. Y Mateo, según la Biblia, residía en Capernaum, una ciudad de una gran importancia comercial por estar situada en la gran ruta entre Siria y Egipto, y también a causa de su proximidad a la frontera que separaba el territorio de Filipo y de Herodes Antipas. En esta región de Capernaum, Mateo ejercía como recaudador de impuestos para el gobierno de Antipas. Mateo es conocido con dos nombres, ¿no? En los evangelios. Uno es Mateo y el otro es Leví. Y como estábamos platicando antes de empezar a grabar, cada uno tiene un significado distinto. Sí, el nombre de Mateo proviene del griego Mataios, el cual traducido del arameo, Matai, que también viene del original hebreo Matanya, el cual su significado es muy peculiar ya que significa don de Dios. Para la sociedad judía pues no era un don de Dios siendo un publicano, un cobrador de impuestos, sino que yo creo que era algo más familiar, ¿no? Así como Leslie, que significa regalo de Dios. Yo creo que era un hombre que no se lo decían mucho a Mateo. Sí, ¿verdad? Quizá era más conocido como Leví, como el nombre de pues por así decirlo, patriarca, ¿no? Del servicio levítico, que en hebreo Leví significa mi corazón. Y algo muy importante que podemos notar es que a pesar de que, o aún y cuando escribió un evangelio, de hecho en el evangelio que le corresponde, él nada más aparece dos veces, una donde es su llamamiento en Mateo 9 y la otra en Mateo 10 donde aparece la lista de los 12 discípulos. O sea, este publicano o publicani en latín, que era una figura que existía por todo el Imperio Romano, que era el cobrador de impuestos, eran parte del aparato opresor. O sea, Mateo era parte de este aparato opresor. Como funcionaba este puesto, por así decirlo, era de que ellos pagaban una franquicia al gobierno local romano, en este caso la provincia de Judea, para tener derecho a cobrar los impuestos, y lo cobraban a veces, o casi todas las veces, por encima del impuesto normal o establecido en la ley romana. De ahí que ellos obtenían su profit, su beneficio. Por lo tanto, muchas veces se volvía una táctica abusiva y podrían incluso arbitrariamente evaluar muchas mercancías o posesiones de manera más elevada del valor normal, con la finalidad de que las personas poseedoras de estas mercancías pues pagaran un impuesto mucho más elevado y ellos se llevaran una ganancia más amplia. Podrían extorsionar a empresarios pequeños o medianos que traían incluso mercancías de otras regiones, y si no pagaban pues tenían el derecho ellos de poder acusarlos de contrabando o de no pagar el impuesto, y por lo tanto pues eran siempre mal vistos porque había abuso. O sea, ser cobrador de impuestos estaba vinculado a una persona abusiva en cuanto a los términos monetarios. Para el pueblo judío estaba todavía más mal vista que en otras provincias, porque más allá de que fuera un traidor a la patria por ser parte de este aparato opresor, era también un adorador de un dios extraño, porque los romanos, como bien sabemos, tenían a César por Dios. Entonces, cobrar el impuesto para el César, así como había el impuesto para el templo, era como decir, ¿cómo nos vas a obligar a pagar el impuesto a un dios que no es Dios, a un dios falso? Eran parte como de esta idolatría profana, que negaban la existencia de un solo Dios y que incluso cobraban el impuesto para ese Dios llamado César que estaba en Roma. O sea, era algo en Judea mucho más estridente que en otras provincias. Muy interesante eso que mencionas de cómo era visto socialmente la figura del recaudador de impuestos. A veces uno no se detiene
históricamente a estudiar, ¿no? Cómo era contextualmente. Pero la Biblia nos relata el llamamiento de este personaje, de este recaudador de impuestos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, donde se nos dice que Mateo se hallaba en su despacho de recaudación de tribunos en Capernaum, junto al mar de Galilea, cuando Jesús le dijo: sígueme. Mateo respondió a este llamado con gran prontitud, ¿no? Y sabemos que estuvo con Jesús de Nazaret durante 3 años y medio y formó parte de estos personajes que hemos estado hablando, estos 12 discípulos, donde había un discípulo en particular que era como su contraparte, ¿no? Su antítesis. Me refiero a Simón el Celote. ¿Qué piensan ustedes ahí de esa dualidad entre Mateo y Simón el Celote? Tanto Simón el Celote como Mateo, figuras radicales, en el sentido de que podrían haber estado con Jesús y quizá nadie se los habría imaginado. Sí, y aquí vemos un contraste con la elección de Simón el Celote y con la elección de Mateo, el recaudador de impuestos, ¿no? Porque Simón provenía de una facción extremista que odiaban a todos aquellos que estuvieran al servicio de los romanos, y Mateo, pues siendo recaudador de impuestos, pues estaba al servicio de los romanos. Entonces aquí vemos cómo pues la misericordia de Dios sobre estos dos hombres que al final terminaron siendo colaboradores del Señor Jesús. De hecho, imagínense que cuando Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos, haya mandado a Simón el Celote junto con Mateo el recaudador de impuestos, que no me parece una cosa tan desorbitada, porque a Jesús le gustaba poner en contraste muchas personalidades, ¿no? Y como alguna vez mencionábamos, la figura de Simón el Celote tenía quizá mejor aceptación, ¿no? En el pueblo hebreo, porque era como que buscaba ser un libertador, a diferencia de Mateo, que era como la figura del opresor, ¿no? Del traidor que apoyaba al gobierno que estaba subyugando a Israel. Y siguiendo con el relato del llamamiento de Mateo, en el capítulo 9, el versículo 10 y 11, menciona que estando Jesús en la casa de Mateo, sentado a la mesa, con muchos cobradores de impuestos y pecadores que se habían sentado a la mesa también, Jesús y sus discípulos, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? De hecho, en los 4 evangelios se citan varias veces a los publicanos. Hay como 11 menciones de los publicanos, y vemos a 3 publicanos mencionados por su nombre. Uno es obviamente Mateo, el otro es Zaqueo, y la parábola del publicano. Creo que es bueno dar aquí el tema de este texto que acabas de leer, el contexto de lo que era un cobrador de impuestos, cómo funcionaba, para que podamos entender un poco más esto. Había, aparte de los impuestos que se daban al templo, había 2 diferentes tipos de impuestos, que eran sobre los granos, el 10%, el 5% sobre los frutos, o sea, si cosechabas frutos, pagabas el 5%. Y todos por igual pagaban el 1% del dinero que tuvieran por así decirlo, en efectivo. En adición a eso, el Imperio Romano hacía censos continuamente para ver si se incrementaban los miembros familiares o sirvientes dentro de una familia y poder cobrar más impuestos. Y también había otro tipo de impuestos que se orientaba más a las personas que tenían un cargo público, un trabajo, o eran comerciantes. O sea, tenían que pagar por estar en cierta calle, en cierta plaza, o por estar trabajando para cierto nivel de gobierno ahí dentro de la provincia que estuvieran. Un ejemplo de esto es el papel de lo que era el publicano, tan implacable al cobrar impuestos, es que tenía la capacidad incluso de embargar cosas valiosas para después revenderlas, que es ahí donde Jesús llama a Mateo, porque están en esta mesa, pero no es una mesa cualquiera, sino es como un stand fashion donde la gente podía ir a comprar lo que se habían adjudicado de comerciantes, de empresarios, y los revendían a un valor pues más bajo, pero con el fin de ganar o de obtener ganancia, ya no tanto para el Imperio Romano, sino para ellos mismos. De ahí que Mateo, cuando lo llama Jesús, por un lado vemos como que sí es la parte peor dentro de la sociedad judía, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de Mateo, pues vemos que es una persona privilegiada, que contaba con guardias para su trabajo y para su casa, porque era valioso para el imperio, y que contaba incluso con la autoridad del gobierno romano para poner sellos. O sea, era una persona de autoridad y de prestigio desde el punto de vista romano y desde el punto de vista de riqueza. Ahora, desde el punto de vista moral, pues era una persona profana y una persona
como dijimos ya antes, que no valía nada para cualquier judío. Que ahí cuando mencionas lo de la parábola del publicano también, o el recaudador de impuestos, también tiene mucho como el contexto que ellos sentían, ¿no? Como que exterioriza lo que un publicano sentía, o sea, como que no se sentía digno de Dios. No sé si esa parte que está en Lucas, esta parábola, cuando uno la lee, se encuentra con el fariseo como muy seguro de lo que es, ¿no? O sea, como muy digno del favor de Dios, mientras que el publicano, por la misma condición, como que se siente indigno, ¿no? Ni siquiera de estar ahí en la iglesia, ¿no? Por todos estos factores sociales. Y algo que aquí se más importante es eso, ¿no? Como que a veces uno ve la figura del recaudador de impuestos como un oficio muy común, no sé cómo. Pero eso que mencionas de que tuviera seguridad es muy, muy cierto, ¿no? Porque también platicábamos un poco de que llevaban dinero consigo o bienes, pero también no era como que cualquier celote, como Simón el Celote, pudiera ir y matar a un recaudador de impuestos y generar una guerrilla, ¿no? O sea, también Roma cuidaba de estos servidores que eran, por así llamar, servidores públicos, ¿no? Como el caso en algún episodio de los evangelios de Zaqueo, que era jefe incluso ya de publicanos. Cierto. Que alguna vez hablamos tú y yo de lo que implicaba ser jefe de los publicanos y subirse a un sicómoro. ¿Por qué Zaqueo se subió a un sicómoro? Porque el sicómoro era una especie como de higuera, pero pobre. O sea, lo digo pobre porque no daba el fruto del higo como lo conocemos, un fruto rico, delicioso, dulce, etcétera, etcétera. Sino que era un árbol que había sido traído, me parece que de Egipto, y daba una especie como de higos amargos, no muy buenos, por eso dije pobre, y que estaba vinculado con las clases bajas. O sea, cuando a alguien lo veían cortar higos de ese tipo de árbol que era el sicómoro, era porque no tenía dinero ni para comer. Era alguien muy pobre. Entonces, que Zaqueo, siendo jefe de los publicanos, y el no haberse subido a una casa, que era muy común subirse a los tejados de las casas en esa época para recibir a Jesús, o haber dicho, ¿sabes qué, fulanito de tal? Me subo a tu casa porque va a pasar Jesús, sino de subirse al sicómoro, a este árbol menospreciado. Entonces eso fue lo que hizo en Jesús que le detonara el autoinvitarse, el ver, y es cuando podemos comprender un poco más la Biblia y decir, pues por eso Jesús vio en el corazón de Zaqueo que había una disposición de humildad y de arrepentimiento, porque en vez de estar sentado a lo mejor en una silla con algún sirviente echándole aire, se había subido a un árbol menospreciado que simbolizaba que él mismo se menospreciaba con tal de ver a Jesús. Y es por eso que Jesús a este jefe de publicanos pues lo salva. Lo que dice se me hace como muy, muy crucial, como ver esta figura del publicano, como que las 3 apariciones que tienen con Mateo, Zaqueo y la parábola dejan ver como una clase de personas con cierta apertura, ¿no? Apertura a buscar al Señor, como de un reconocimiento de saber que lo que hacen, por más de que les dé ganancia o por más que les dé un estatus social y cierta seguridad, no es suficiente como para tener una vida que trascienda, ¿no? Y hablando de trascender en la vida, Mateo, según el historiador Ireneo de Lyon, después de haber predicado a los hebreos, publicó en su lengua un escrito evangélico que todos conocemos como el Evangelio de Mateo, al mismo tiempo que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Mateo era una persona políglota. Hablaba el latín para comunicarse con los soldados que lo protegían, para comunicarse con algunos gobernadores de Judea de rango medio bajo, y también podía hablar el griego, para poder comunicarse en las esferas de la alta política romana de ahí de Judea, ¿no? Con los miembros de los herodianos, con la corte de Herodes. Pero al mismo tiempo, obviamente, hablaba el hebreo para poder comunicarse con su pueblo, para poder cobrar los impuestos, y obviamente el arameo, que todavía habían quedado secuelas de lo que había sido el imperio asirio. Y entonces era una persona capacitada en cuanto a las lenguas, políglota, pero lo interesante es que el Evangelio no lo escribe en griego y no está confirmado que lo haya escrito en griego ni que lo haya escrito en latín, sino que volvió a sus raíces hebreas totalmente y que volvió a interesarse por la ley, porque quizá en algún momento él se pudo haber sentido alejado de la ley de Dios, de la Torá, de todas las enseñanzas bíblicas, y vemos que dejó un evangelio plasmado muy hebreo. De hecho, Mateo, pues en su evangelio nos muestra que él conocía muy bien la ley, pues escribe bastantes citas del Antiguo Testamento, cerca de 80, 90, y por lo tanto, pues él estaba capacitado para escribir este evangelio, el cual iba dirigido a los judíos.
Y en el primer capítulo, en su genealogía, pues nos muestra que él estaba demostrándole a los judíos que Jesús era el descendiente de David, pues a los judíos les interesaba mucho la descendencia. Y después de escribir este evangelio, históricamente los escenarios de donde llevó evangelización fue Partia y Etiopía. Y en Etiopía es donde se cree que fue el país donde sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nabada en el año 60 después de Cristo. Y así fue como terminó sus días ese recaudador de impuestos que llegó a ser un apóstol de Cristo Jesús. Y creo que aquí llega la pregunta que hemos estado teniendo en todos estos episodios. ¿Qué podemos aprender de Mateo? Mateo, siendo una persona que pues traía un trasfondo muy complicado, él no dudó en seguir a Jesús. Y así nosotros, no importa el trasfondo que tengamos ni la posición social o económica. Si sabemos que Jesús es el Señor, debemos seguirle fielmente. Y así como Mateo, como vimos ahí en el capítulo 9, después de que siguió al Señor, él llevó a cabo una reunión donde invitó a todos sus conocidos. Así nosotros también debemos de reunirnos con los que conocemos para de igual manera hablarles de este Cristo maravilloso. Ver cómo Jesús rompe otra vez paradigmas aquí, como con Simón el Celote, que lo abordamos un poquito antes, en cuanto a llamar a gente o personas menospreciadas por el pueblo, menospreciadas por los religiosos, y que incluso hoy en día también a nosotros nos sigue enseñando cómo es que Él ama al pecador pero no al pecado. Jesús vino a corregir o a advertir, incluso a reprender a los religiosos, pero a las personas como Mateo o Simón el Celote, que eran personas mal vistas, profanas, los acercó a él y los puso a un lado de él, a caminar con él, a vivir con él, y los transformó. Y es lo mismo que hoy quiere hacer con cada uno de nosotros, aceptarnos tal cual somos, pero sí poder dejar ver que lo necesitamos, que lo requerimos, y que del contexto que vengamos, del contexto que tengamos, siempre vamos a ser bien recibidos por esta persona que es Jesús y que es la misericordia de Dios encarnada, Emmanuel. Amén. Muy cierto lo que comentan, como esa parte de acercarnos al Señor y ser transformados y seguir predicando, ¿no?, el evangelio a nuestros cercanos, como lo hizo Mateo a los recaudadores de impuestos. Yo veo un poco algo que, me imagino que si Mateo tuviera un LinkedIn, tendría como mencionan ustedes, sería políglota, tendría un puesto gubernamental, tendría tendría un buen sueldo, tendría protección, ¿no? Sería como una persona que muchos aspiramos a ser, quizá, una persona laboral y académicamente realizada. Pero creo que lo que veo en Mateo es que toda esa realización momentánea o social, como que no llega a ser suficiente para ningún ser humano, como que siempre queremos algo más y eso solo nos lo puede dar Dios. Solo Dios podía darle esa aceptación a Mateo y podía darle un propósito a su vida que a lo mejor Mateo no volvió a ser el mismo económicamente o socialmente, pero se ganó un puesto en la Nueva Jerusalén. Creo que es algo que tenemos que ver nosotros, que tenemos que quizá poner nuestra meta no en las cosas de aquí o los méritos humanos, sino en los méritos espirituales. Obviamente sin hacerlo a un lado, ¿no? Como nosotros tenemos nuestra profesión cada uno y los que nos escuchan, pero seguimos esta encomienda, ¿no?, del Señor, de predicar su evangelio y magnificarlo. Hasta aquí este episodio y nos vemos en el siguiente. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.